La aproximación al estudio de un espacio al que podemos considerar completamente barroco implica, irremediablemente, un acercamiento al contexto en el que fue realizado, haciendo especial hincapié en el aspecto religioso y en la influencia que la teatralidad tuvo sobre este. Del mismo modo, conviene abordar el tema considerando el carácter global del espacio sagrado, teniendo en cuenta la interrelación de las distintas artes, y, en definitiva, percibiendo la búsqueda de la unidad frente a la fragmentación, esto es, lo que Bernini dio en llamar el bel composto. Se van a dar un tipo de capillas, ya sean camarines o sagrarios, que fueron al mismo tiempo emisores y receptores de un mensaje religioso en el que se pretendía reafirmar la fe, moviendo y conmoviendo el alma de los fieles y buscando persuadir, impresionar y trascender. Desde aquí se realizará un análisis de la capilla del Sagrario de los Ayala de la Catedral de Segovia, un magnífico ejemplo del barroco pleno español. Antes de adentrarnos propiamente en la capilla protagonista de este estudio, creemos conveniente realizar un breve recorrido por la imbricada relación que tuvieron, a partir del siglo XVII, iglesia y teatro, hasta el nivel de poder hablar de teatralización del templo. El arte barroco es esencialmente sensorial, busca excitar conjuntamente todos los sentidos con el fin de emocionar, y la visión del fiel ante las imágenes ha de agitar su alma hasta el punto de que éste sea capaz de captar el mundo trascendente. Para ello se impone dejar de lado los enigmas y apostar por la claridad del concepto y el alambicamiento en el ornato. Será la forma la que ayuda a comprender el fondo. De ahí procede el gusto por lo teatral, lo artificioso o lo sorprendente. Las iglesias, sus capillas y sus retablos se llenarán de elementos ilusorios, capaces de crear auténticas fantasías. La decoración enmascarará la realidad y los límites entre lo real y lo fingido se harán casi invisibles. Tramoyas, trampantojos, efectistas, resultados lumínicos, cortinajes, giros y acompañamiento musical. Se busca el efecto unitario totalizador al tiempo que una sobreexcitación de los sentidos en una sinestesia sin precedentes en el mundo del arte, y no solo retórica, sino también psicológica. Al fiel no le quedará más remedio que rendirse ante el cúmulo de sensaciones que le provocan todos los elementos que tiene delante magistralmente engranados en una máquina de conmover absolutamente perfecta. Nada queda al azar. Esta teatralización del espacio sagrado se puso al servicio de algunas de las disposiciones del Concilio de Trento, que tras las reformas protestantes buscaba reforzar la piedad de los fieles y los valores espirituales. Uno de los aspectos que más se quisieron reivindicar fue el dogma de la Eucaristía, promoviendo el culto y veneración al Santísimo fuera de la misa. Para ello, algunos espacios preexistentes se transformaron y se configuraron otros nuevos. Serán piezas independientes cuyo destino consistirá en albergar y rendir culto al Santísimo. Las exposiciones de este poco a poco van cobrando solemnidad, en buena parte debido a las cofradías sacramentales. Asimismo, las celebraciones del Corpus Christi adquieren una nueva dimensión y en ellas se llegan a mezclar elementos religiosos y profanos. Estas capillas del Sagrario o capillas del Sacramento tratan de configurar un espacio recogido tanto para la veneración de la Eucaristía como para que los fieles pudieran recibir la comunión fuera de la misa. Han de ser espacios visibles, pero independientes, normalmente adosados al presbiterio o en una de las naves laterales, y en ellos se da la unión perfecta entre la gran arquitectura y los elementos teatrales. Es precisamente aquí donde se da esa conjunción de las artes, o bel composto que citábamos al principio. Suelen ser espacios arquitectónicos de planta centralizada, con una gran riqueza en la concepción espacial, enorme importancia de la luz, tanto en el aspecto físico como simbólico, y en los que se da una monumentalización del tabernáculo. Otro de los elementos comunes es el relicario, que puede adoptar diferentes formas, ya sea una hornacina, un retablo o toda una estancia. El propio Concilio de Trento promovió y legitimó el culto a las reliquias. Al fin y al cabo, habían pertenecido a personas que gozaban de la bienaventuranza eterna y que podían actuar como intercesores con Dios. Las imágenes tendrán una doble finalidad: instruir al fiel y conmoverlo, ser un estímulo sensible para la piedad. Para poder entender en toda su plenitud el significado de la capilla del Sagrario de los Ayala es necesario entender su historia, una historia compleja que se dilató mucho más de lo que sus promotores hubieran deseado. Nos situamos en un espacio que ya estaba proyectado por Rodrigo Gil de Hontañón en 1572 y cuya culminación se lleva a cabo en 1763, cuando se añaden las rejas que lo cierran. Son casi 200 años de fábrica, con múltiples artistas encargados de darle forma y, sobre todo, distintas concepciones del espacio religioso. Teniendo en cuenta que se trata de un espacio total en el que se mezclan arquitectura y escultura, los tiempos se solapan, ya que los proyectos también lo hacen. Al mismo tiempo que se aprueban las trazas del espacio y de la cúpula, se está diseñando el gran retablo.
De modo que analizaremos cada uno de los elementos que componen la capilla, quién los ideó y quién los ejecutó, para finalmente realizar una reflexión en torno a la idea de obra de arte global. En 1684, don Antonio de Ayala y Berganza solicitó un lugar para su enterramiento y de los miembros de su familia, eligiendo para tal fin la sacristía trazada por Ontañón en el último tercio del siglo XVI. Finalmente, el Cabildo tan solo le concedió un espacio inacabado situado al fondo de dicha sacristía, ya que ésta se había costeado con limosnas y debía quedar libre. Este primer espacio pasó a llamarse Capilla del Sacramento, y según Ruiz Hernando, de haber cedido el Cabildo a las iniciales pretensiones de Ayala, el Panteón hubiera sido uno de los más grandes de España. En un principio, el proyecto se le encargó a José Vallejo Vivanco, retablero y aparejador mayor de las obras de su majestad, pero pronto se desechó su colaboración en favor de la de Juan de Ferreras. Su nueva traza se impuso. Siguiendo a Ruiz Hernando, don Antonio de Ayala vivía en Madrid, lo que le proporcionaba un conocimiento de las tendencias artísticas del momento y facilidad para consultar a los arquitectos más afamados, como José del Olmo. En cualquier caso, en el año 1685, solo uno después de la solicitud del espacio al Cabildo, Alberto Alonso había levantado las pilastras y un año más tarde se labraba la cornisa de los capiteles por parte de Mateo de Escobedo y Andrés de Monasterio, quien también se encargará de los sepulcros. Es precisamente en 1686 cuando Antonio de Ayala muere, dejando escriturado que, en ese caso, quien debía terminar la capilla era el Cabildo, pero las diferencias entre ambos hicieron que la obra se paralizara hasta 1699, cuando Juan Setién de Güemes, maestro mayor de la Catedral de Salamanca, asume el cerramiento de la cúpula siguiendo la traza de José de Churriguera. En 1702 estaban rematadas las pechinas, y es entonces cuando se encarga de la dirección Pantaleón Pontón Setién, sobrino del anterior maestro. Se sabe que en 1710 Fray Pedro de la Visitación estaba trabajando en la linterna, y finalmente, en junio de 1711, se bendijo la capilla con el nombre de Asunción de Nuestra Señora. En 1721, Fabián Cabezas, futuro aparejador del Transparente de Toledo, ejecuta el enlosado, y ya en 1763 se instalan las rejas de Martín Ciorraga y Francisco López Alegría. Con la finalización de esta obra, además de ser el conjunto barroco más importante de la SEO segoviana, se cierra por completo el perímetro de la catedral, es decir, finalizan las obras relacionadas con la estructura del edificio. El espacio creado se llena de decoración, muros, lunetos, pechinas y cúpula. Los muros laterales acogen los sepulcros de la familia Ayala Berganza, en forma de arcosolio y sin bustos funerarios. Juan Ayala Berganza, deán de la catedral, Diego Ayala Berganza, arcediano y canónigo, Gaspar Ayala Berganza, canónigo, y Antonio Ayala Berganza, promotor de la capilla, arcediano, canónigo e inquisidor. Fueron realizados por Andrés de Monasterio, como ya se ha apuntado anteriormente. Los 6 lunetos se encuentran decorados con los bustos de San Pedro y San Pablo a los pies y con los de obispos mártires segovianos, como son San Aulo y San Amalio en el lado del Evangelio y San Félix y San Valeriano en el lado de la Epístola. En el caso de las pechinas encontramos los relieves de santos ligados a Segovia, San Jeroteo, San Fruto, San Valentín y Santa Engracia, los mismos que aparecerán en el último tercio del siglo XVIII en el retablo del altar mayor proyectado por Francesco Sabatini. Pero sin duda alguna, uno de los elementos fundamentales de la capilla es la cúpula de 8 paños, que presenta decoración geométrica, fitomórfica y de ángeles. Sobre el tambor y bajo cada uno de los paños hay abierto un óculo por el que la luz penetra en la capilla, al mismo tiempo que lo hace por la linterna. Este tipo de cúpula, trasdosada y con tambor, es una de las más características de la arquitectura española del siglo XVII, y estos vanos, por los que se cuela la luz a raudales, otorgan a este ámbito una claridad muy estudiada que resalta desde la penumbra de la estancia anterior, de forma que desde ella más parece una capilla camarín que una capilla funeraria. Pero si existe algún elemento que proporcione a esta capilla un carácter marcadamente barroco, ese es su gran retablo. Es de tipo cascarón y cubre el testero, ajustándose perfectamente al espacio arquitectónico. Es necesario volver al comienzo de la construcción de la capilla, ya que este retablo se proyecta por José de Churriguera en 1686, aunque su andadura se prolongará hasta bien entrado el siglo XVIII. La ejecución corrió a cargo del propio Churriguera y Juan de Ferreras, así como del escultor Bartolomé del Río. De los dorados se encargaron los segovianos Santiago Casas y Lorenzo Villa. El modo en que está planteado el retablo hace que éste se fusione con el marco arquitectónico que lo cobija.
Consta de alto banco, un cuerpo y se culmina con un ático en forma de medio punto. En este retablo se pueden ver elementos correspondientes a las dos etapas del barroco decorativista castizo, como son las columnas salomónicas, los cortinajes y los motivos fitomórficos propios del último tercio del siglo XVII y el primero del siglo XVIII, y el estípite y la rocalla, característicos del segundo tercio del XVIII. El banco posee dos relicarios flanqueados por ménsulas y colgantes vegetales y con decoración de rocallas situados en las calles exteriores. Tanto estos como los que se encuentran en el cuerpo central en un principio fueron concebidos como hornacinas y se les añadieron las puertas, habitualmente cerradas en 1762. El cuerpo posee dos poderosas columnas salomónicas muy avanzadas sobre la línea del retablo, ricamente decoradas con pámpanos de vid, lo que potencia el carácter eucarístico del espacio. Y grandiosos estípites abalaustrados se adosan a los extremos, detalle que no se puede pasar por alto, ya que fue aquí, según Rodríguez de Ceballos, donde este soporte se empleó por primera vez en Castilla y León. Junto a estos estípites se sitúan dos pilastras que comparten límite con las de la capilla, debido al gran saliente de la obra. Esto se traduce en un continuo movimiento del entablamiento para adaptarse a los entrantes y salientes. Otros de los elementos más efectistas del retablo son los pabellones o cortinajes descorridos que se encuentran tanto en el cuerpo central como en el ático, como si de un telón teatral se tratara. Los doseles están descorridos y sujetos por ángeles en actitud de vuelo. El superior aparece coronado por una gran tarjeta curva que contiene las armas de la familia, y bajo dicho elemento se sitúa la hornacina que cobeja la imagen de San Fernando, añadida en 1762. La decoración se completa con roleos, guirnaldas y rameados, sobresaliendo todo el conjunto ampliamente. El dosel inferior, el del cuerpo central, es obra de Antonio Tomé, con cortinajes sujetos por 4 ángeles, mientras otros tantos lo coronan, y por supuesto da cabida al impresionante tabernáculo que justifica por sí solo la teatralidad de la capilla, y que refuerza el carácter eucarístico adoptando la forma de manifestador. La importancia de esta pieza es tal que parece como si el retablo se hubiera realizado para enmarcarla y evidenciarla. En 1718, un mes después de la muerte del canónigo de la catedral, Juan Barrero, sus testamentarios proponen que se construya un monumento para el Jueves Santo y el Viernes Santo en la capilla de Antonio Ayala, y acuden con las trazas de Antonio Tomé. Ese mismo año se firman las condiciones del ostentoso tabernáculo que preside el retablo. Lo realizó con sus hijos por 13.000 reales y en el contrato se especifica que tiene que contar con 28 niños enteros, 24 medios niños metidos en las nubes y 70 o 72 cabezas de serafines. Todos debían tener carnaciones, ojos de pasta vítrea y las alas doradas y estofadas en varios colores. Se sitúa sobre una estilizada peana que sirve de base al pedestal, en cuyos 4 ángulos están ubicados los símbolos del tetramorfos, esto es el ángel, el águila, el león y el toro, que sostienen a la fe, de un modo simbólico, pero también literal, ya que ésta se sitúa en la cúspide del tabernáculo, apoyada en una nube plagada de ángeles y llevando en su mano derecha el cáliz y en la izquierda la cruz. Entre la fe y los evangelistas, es decir, entre la base y el vértice superior, se sitúa el ostensorio, una pesada y original pieza tallada por sus 4 lados que gira sobre sí misma, permitiendo mostrar los distintos relieves teniendo en cuenta el momento del ciclo litúrgico. Así, las escenas que aparecen son la Anunciación, los ángeles portando los símbolos de la Pasión, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el globo terráqueo con una pintura del Cordero Místico sobre el libro de las 7 llaves. Estas corresponden respectivamente a Adviento, Pascua, Pentecostés y el tiempo ordinario. Los lados de la Pasión y el Agnus Dei son un expositor que se abre el día de Jueves Santo y el de Corpus Christi para mostrar la custodia. En todas las caras los colores se multiplican, las nubes algodonosas y los rayos dorados lo inundan todo, sin que quede un espacio sin decorar. Proliferan las formas serpentiformes en las esculturas realizadas por el hijo de Antonio, Andrés Tomé. Es este elemento, el tabernáculo, el que refuerza de un modo espectacular el carácter teatral del retablo, descubriendo así en su ideólogo a un gran escenógrafo que puso su talento en manos de una de las mayores obras totales del barroco español. El mejor modo de admirar una obra de arte es situarse frente a ella, y en el momento que se abre la reja del arco rasgado en el muro sur de la antigua sacristía de la Catedral de Segovia y se penetra en la capilla de los Ayala, los sentidos se ponen alerta, porque no es fácil asimilar todo lo que los ojos ven. La cuadratura del espacio, la gran cúpula que arroja luz blanca, los relieves que lo inundan todo, los 4 imponentes sepulcros, el inmenso retablo dorado y en el centro de todo, el impresionante tabernáculo. Incluso el enlosado es espectacular, ya que parece que el suelo se eleva sobre nuestros pies gracias a su cuidada y buscada composición geométrica. Sin ningún tipo de duda, esta capilla cumple con creces la función para la que fue creada, y va más allá. Es mucho más que una capilla funeraria, es una obra perfecta para los propósitos religiosos de la España de finales del siglo XVII.
A día de hoy provoca admiración, miradas extasiadas, asombro y un reverencial silencio, de modo que cuando se llevó a cabo tuvo que ser capaz de elevar el alma de los fieles, de hacerles captar el mundo trascendente. Es un ejemplo magnífico de la teatralidad religiosa barroca, ya que se sirve de todos los elementos disponibles, arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, para convertirse en una obra de arte total. Con tramoya incluida, porque el giro del tabernáculo se realiza de manera completamente manual, empleando únicamente la fuerza de al menos 4 personas que han de empujar al unísono de cada uno de los vértices sobre los que se sitúan los símbolos del tetramorfos, y ni siquiera en esas condiciones se mueve con facilidad. No podemos olvidar que es un elemento de 5 metros de altura sin un solo centímetro sin decorar. A modo de conclusión, cabe resaltar algunas de las líneas que han servido como hilo conductor de esta pequeña reflexión en torno a la teatralidad en el arte barroco español. El modo de conmover el alma del fiel católico del siglo XVII difería poco del modo de subyugar la mente del espectador de teatro de la misma época. Había que estallar sus sentidos, dejarlo sin habla con visiones fantásticas, sorprenderle y hacer que creyera una ilusión. Para ello se utilizaron en ambos registros los efectos lumínicos, la artificiosidad, el gusto por la apariencia y se eliminó el límite entre lo real y lo fingido. Buen ejemplo de toda esa compleja elaboración es la capilla del Sagrario de los Ayala, cuya simple visión tuvo que ser suficiente para creer, sin condiciones y en el sentido más amplio del verbo.